Hola, soy Marisa Escobar y esto es En Contexto. En esta oportunidad vamos a conocer el contexto de Florencia Alifano, una joven psicóloga, escritora, con una historia que nos va a conmover, nos va a sorprender, nos va a dejar pensando, nos va a dejar reflexionando, tal vez con algunas lágrimas, otras veces con sonrisa. Miren, acá, por fin, Flor. Por fin. Bienvenida. Hola, Marisa, En Contexto. ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, digo por fin a Flor porque hace rato, antes de la cuarentena, que queríamos conocernos. Y desde mi primer libro, La hija. Desde tu primer libro. Este es el primer libro de Florencia Alifano, La hija. Es una novela basada en una historia real y esa historia real la van a conocer ahora, ya. Florencia, vamos a contarle a la audiencia, a toda la gente que nos está mirando un poquito, un resumen de cuál es tu historia, porque obviamente ahora con esto de googlear y saber quién sos, pero nada más lindo o más de llegarle a la gente cuando el protagonista la cuenta, ¿no? Ahí está, contáselo a la gente. Bueno, mi nombre es Florencia, soy santafesina. Hice toda mi infancia, mi secundaria en San Justo, Santa Fe. Me vine a estudiar a la Universidad Católica de Santa Fe Psicología. Y bueno, después me terminé recibiendo en Buenos Aires de psicóloga, donde terminé mi tesis. Y bueno, la historia comienza desde que nací, digamos, como toda historia desde el principio. Sé que soy adoptada. Mis papás, mi familia siempre me lo dijeron, pero me lo han contado como un cuento, de que yo era una hija del corazón. Pasó que, bueno, en la escuela estábamos en 5º grado y estábamos dando de dónde venían los bebés. Y todos mis compañeros levantaron la mano y decían que habían salido de la panza de la mamá. Y yo era la única que decía que había nacido del corazón de mi mamá. Entonces, cuando volví a casa, le pregunté a mi mamá qué significaba. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 10 años, más o menos, sí. Y bueno, fue cuando se sentaron mis papás y me explicaron lo que quería decir ser adoptada, que era para mí hasta ese momento ser hija del corazón. Fue la primera vez que yo escuché la palabra adopción. Claro, si bien te dijeron a medias la verdad de que eras una hija del corazón, pero no terminabas de entender a esa edad que era una hija del corazón. Siempre los papás tratan de explicártelo con palabras que lo puedas entender. Y en ese momento yo entendía que quería ser hija del corazón. O sea, yo no había crecido en la panza de mi mamá, pero sí había crecido en su corazón desde siempre porque me había deseado siempre. Y bueno, crecí con esa historia hasta que fui más grande y pude entender ya con otras palabras. Después de eso fue como que dejé la historia un poco en stand-by hasta que, bueno, me fui a estudiar psicología. Ya con 18 años volví de nuevo como a entender las cosas de otra manera. ¿Tiene que ver algo en estudiar psicología con entender un poco todo eso que te estaba pasando? Yo creo que sí, que algo tuvo que ver porque me hacía preguntas que había en materias, ¿no? Me hacían pensar de otra manera, de conocernos a nosotros mismos, de esto de que no podíamos no conocernos a nosotros porque no íbamos a poder ayudar a otro, claro, desde la psicología. Empezamos a dar materias de genética, lo que es congénito, genético, y bueno, yo tenía una parte que desconocía, que era toda mi parte. Porque la genética, uno dice, no, mira, mis papás, porque es verdad, cuando uno es grande entiende que puede elegir con la gente que se rodea y los amigos o gente que conoce más después, que no son precisamente la familia, uno los elige, los termina eligiendo, que no es tan malo como uno cree, ¿no? El de ser hija del corazón o todas esas cuestiones. Pero en la psicología tenés razón, porque la genética tiene mucho que ver, como decir, bueno, tengo características, tengo rasgos, o te pregunto como psicóloga, ¿no? ¿Se define la genética, la personalidad, o se va construyendo? Yo creo que se construye. Yo creo que incluso los vínculos se construyen. O sea, no quiere decir que una mujer que va a parir, va a ser su hijo, aquel el que da luz, sino que necesita de tiempo, paciencia, un vínculo, una relación con esa persona para que nazca el amor y se dé ese vínculo amoroso entre madre e hijo. No es parir y ya. Es un trabajo de dos personas. Claro, pero en el caso tuyo, ¿no? Que por ahí imitas lo que tus papás de corazón, o los gestos de tu mamá, de corazón, de tu papá. Pero hay características del carácter. ¿Sale de la genética o no? Sí, hay cosas que sí. A mí, por ejemplo, me pasó... La veo a mis hijas y le digo,
igual tu padre. Bueno, pero te voy a contar algo que cuando llegue a esa parte de la historia no vas a poder creer, porque a mí también me costó creerlo por todo esto que estamos hablando. A mí siempre me pasó que yo no podía estar sin saber a quién me parecía físicamente. Esta vez. Incluso en la época de facultad fue cuando yo dije, acá yo tengo que resolver algo, yo tengo que salir en búsqueda de mis orígenes biológicos y de mi historia, porque yo me sentía un círculo incompleto y tenía que cerrar ese círculo. Y me pesaba mucho el no verme parecida a alguien. Claro, incluso yo decía, capaz hay, qué sé yo, cursando conmigo algún hermano, iba por la calle buscando parecidos. Y esas cosas son difíciles de llevar, o sea, se te empieza a hacer una mochila pesada. Esa mochila pesada, Flor, en uno de tus reportajes escuché que decías, o leí que decías, me dolía todo el cuerpo. ¿Cómo el cuerpo? Te digo esto porque por ahí, más allá, mientras vamos contando tu historia, muchos jóvenes te pueden estar escuchando e identificando, y hay que escuchar esos síntomas, hay que escucharse, ¿no? Porque el cuerpo, no solamente en el caso de adopción, sino en muchas situaciones que vivimos traumáticas o no, o que nos preocupan, el cuerpo empieza a pasar factura de eso, ¿no? Sí, el cuerpo empieza a hablar. Tu mente empieza a preocuparse. Sí, y el cuerpo es claro. Yo creo que también las enfermedades son emocionales, empiezan por la emoción y terminan lo físico. Pero el cuerpo te habla, y en ese momento a mí me habló mucho y yo tuve que poner todo en stand-by porque yo sentía que tenía que resolver eso. Incluso empecé con ataques de pánico, empecé la psicóloga por ese motivo, que bueno, la psicóloga es la que escribe el prólogo de mi primer libro, La hija, y me acompañó durante todo el proceso. A mí me llevó 2 años procesar toda la historia y toda la información que se me había presentado, que no me esperaba. Yo salgo en búsqueda de mis orígenes biológicos en la época de facultad, 18 años, logro encontrar a mi familia biológica a través de un médico que había sido el encargado del parto de mi madre biológica. Hago contacto primero con él y era la única persona que podía llegar a juntarme con mi mamá biológica. Cuando yo lo encuentro a este médico, él estaba muy enfermo de cáncer y fallece al mes de yo haberlo encontrado. Entonces yo digo, qué loco que todo es cuando tiene que ser, ¿viste? En el tiempo que tiene que ser, en el momento justo, porque quizás si llegaba antes y lo encontraba bien de salud, a lo mejor él no me lo iba a decir, se iba a quedar. Era un obstetra, sí, obstetra. ¿Y qué historia te contó él? Y él me contó, bueno, primero es como que dudó, me dijo, no sé si tu mamá biológica va a querer conocerte, déjame que yo hable con ella antes, porque como ella tiene otros hijos, yo no sé qué saben esos hijos de tu existencia, porque puede llegar a ser un drama familiar, si saben. ¿Y el tuyo cuál es? Claro. O sea, yo también estoy teniendo un drama, señor. Bueno, yo lo entendí en ese momento, lo respeté, le dije, bueno, habla con ella primero y bueno, a ver qué te dice. La ansiedad tuya. No, bueno. Hasta esperar que él, y no saber si iba a hablar, si no iba a hablar. Yo, mi carácter lo agarro, lo arrincono y le digo, me lo decís porque te mato. Sí, bueno, yo estaba como muy ahí entregada. Lo venías trabajando, lo venía trabajando. Y bueno, son también un montón de emociones y de sentimientos que el tiempo también te ayuda a procesar y a entender las cosas. Entonces, bueno, me llama al tiempo este médico y me dice, mira, tu mamá te quiere conocer. Bueno, pasó una semana, para mí fueron meses. Bueno, entonces él coordina. ¿Tu mamá dónde está viviendo? Ella es de San Carlos Centro, son de San Carlos Centro todos, están viviendo todos ahí, mis hermanos biológicos, todos. Y bueno, coordinamos el encuentro y bueno, me voy un día, yo estaba en San Justo, donde viví hasta la época que me fui a estudiar psicología, que me vine acá a Santa Fe, pero siempre volví porque mi familia es de allá. Y bueno, coordiné el viaje, me acompañó en ese momento un novio que tenía auto y bueno, medio como que me manejaba con él libremente, ¿viste? También fue una decisión personal el hacerlo sola, sin mis papás, porque mis papás me quisieron acompañar, me quisieron ayudar, apoyar, pero fue algo que yo decidí hacerlo sola porque yo sentía que cada vez que hablaba con ellos del tema ellos sufrían. Sentía que mi mamá... ¿No sabían quién era tu mamá? No, no sabían nada.
ellos no la conocían. No, ¿Qué no, le dijeron a ellos cuando llegaron con un bebé? No, ellos tienen incluso los papeles, todo legal, porque ellos hicieron todo lo legal, incluso esperaron al año del juicio para que saliera el juicio de adoptabilidad, todo. Pero bueno, ahora te cuento cuando... Yo soy ansiosa, disculpen, estoy mirando otra cámara. Cuando me encuentro, bueno, me voy al viaje para encontrarme con ella y bueno, ni te puedo explicar que yo temblaba de arriba abajo. ¿Hubo esa conexión Sí. o se pierde? Sí, hubo una conexión. Yo antes de golpear la puerta, ella ya me abrió, me estaba esperando con una rosa. Llorando, muy emocionada. Fue muy lindo ese encuentro, muy emocionante y nunca me lo voy a olvidar en mi vida. Me acuerdo que me abrazó muy fuerte y lo primero que me dijo fue, yo lo único que le pedí a Dios fue que me dé una oportunidad de encontrarme con vos para contarte mi verdad. Y ahí ella me dijo, yo no te quise dar en adopción, a vos te robaron. Y me cuenta que cuando ella me tuvo era adolescente, estaba sola, porque incluso la persona que la había embarazado la abandonó, la dejó sola, y la hicieron firmar engañada el papel de adopción. Bueno, esta historia tiene disparadores para muchos lados, Sí. Florencia. Yo le voy a decir a la gente, y si se corta vamos a hacer otra nota más, porque muchas veces dicen, mira la decisión que tomó tu mamá de tenerte, pero el marido la abandonó, o la pareja en su momento. ¿Qué pasa con la ley cuando tantas veces no estoy a favor del aborto ni nada? Me refiero a que fíjate cómo a la mujer se la juzga. En este caso, si la tuvo, es una trola que tuvo una hija de soltera. En otro sentido también se la juzga porque hizo un aborto. ¿Y dónde estaba ese hombre que la abandonó? Lo buscó la justicia, que dejó a una mujer embarazada, que no se hizo cargo de su hija. Esto lo voy poniendo entre paréntesis para muchos temas que dispara tu libro y tu historia, porque tu historia es disparadora de muchos debates, de muchos temas. ¿Se entiende lo que voy? Sí, Eso entre paréntesis, continuamos con Sí, tu historia. ella me cuenta que él dudaba de que la hija, o sea, yo, fuera hija de él, entonces la deja sola. Y ella lloraba con mucha culpa y con mucho dolor diciendo que si él no la hubiese dejado sola, no le hubiese pasado lo que le pasó, porque ella no sabía leer ni escribir y este médico la engaña y la manipula para que firme un papel que ella no sabía lo que era. Supuestamente le dice que era para dejarme temporariamente en un hogar hasta que ella encontrara dónde vivir, porque trabajaba en una casa de empleada, ella vivía en esa casa y en la casa le dijeron que con un bebé no podía estar ahí. Entonces tenía que buscarse otro lugar. Entonces ella temporariamente me dejaba en un lugar de tránsito hasta que ella encontrara un lugar. Y le hacen firmar este papel que era un engaño. Claro, fíjate vos ahí, ¿no? El tema puntual que estás planteando de lo que es una mujer en situación de embarazo sola, sin el apoyo de la familia, sin el apoyo de su pareja. ¿Cuántas cosas se le pasan a la mujer y qué camino puede llegar a tomar? No se sabe. En este caso tu mamá fue engañada. ¿Qué pasa con este médico que te contó quién era tu mamá? ¿Tiene algo que ver en toda esta historia? ¿Fue él? Él fue el que me robó de ahí, de ella, digamos. Tremendo, el que murió de cáncer. Sí. Ajá, mira vos. Sí. Mira vos. O sea que si vos te hubieses enterado antes de eso, él murió hace un mes. Al mes de contarte podría haber ido preso. Claro, pero es supuestamente como te digo, podrías haber sí. lo podrías haber denunciado. Incluso antes de fallecer le confiesa a mi madre biológica que no, yo no había sido el único caso. Ah, es tremendo. Pero ese médico no trabajaba solo, supuestamente. Hay parteras, hay enfermeras, hay un lugar donde él trabajó, ahí hay gente involucrada Suele ser que no está así. muerta. Incluso yo después de que salió mi libro y empecé a recibir muchos mensajes con historias similares a la mía, pasa así, con jóvenes vulnerables que están solas y le terminan robando a los hijos de esa manera. ¿Este médico de dónde era? Es de San Carlos. San Carlos sí, Centro. era de San Carlos. Bueno, le digo a las autoridades y a los abogados que están escuchando, no sé, los fiscales, qué sé yo, jueces, que acá este hombre no trabajó solo, que la investigación debería continuar en tu caso. Sí, yo lo digo como periodista desde mi punto de vista. Sí, es no te complicado. estoy metiendo a vos en un membrete porque esa está contando su historia, pero uno como periodista y analizando la historia, que ya la vengo leyendo a tu historia,
me parece que acá no se cerró la historia, que hay otra gente que está involucrada, porque él solo no puede haber actuado en todo esto. Y abogados que hagan firmar, que la adopción, bueno, da tiro. Bien. Sí, sí. Yo también hablo mucho de que no justifico nada, ni digo que eso estuvo bien, ni más allá de eso. Por ahí, porque me encuentro con mucha gente que es adoptada incluso desde mi misma edad y en esa época, y las cosas eran diferentes, y yo siempre hablo de contextualizar. No quiere decir en este caso que fue contado por mi madre biológica que a ella le robaron un hijo, ¿no? Pero hay tantos tipos de cosas, ¿no? De adopción, ilegal, apropiación, que hoy yo aprendí eso en el camino en el recorrido de este camino. Claro, claro, por eso a mí se me presentó, o sea, un mundo baúl, nuevo. Y abriste este baúl y salieron miles de historias. Un mundo nuevo donde existen diferentes un cosas. Montón de gente, claro, yo por ejemplo hoy aprendí que la adopción ilegal es diferente a lo que es apropiación. Y bueno, antes se hacían las cosas diferentes y hoy eso fue mejorando un montón, hoy están mucho más controladas las cosas, se hacen las cosas diferentes, incluso la ley de adopción se modificó en el 2015 y está mejor que antes, o sea, la cosa va cambiando, digo esto por una está esperanza. Que antes, pero fíjate el caso Mimi. El caso Mimi, la nena de Buenos Aires, que, bueno, o sea, todavía... Sí, hay cosas que siguen funcionando. Si bien está la ley, pero todavía... Sí, lento, la ley está y está bien. Por eso ahora hay que pasan estas cosas, que robar un bebé es más fácil que esperar la ley de adopción, porque chicos para adoptar hay un montón, no se necesita estar robando chicos. No te digo que está bien ni es una justificación, pero sí, vamos a agilizar la ley de adopción, primero por los chicos que están en esos lugares, que es tremendo, porque ningún chico se merece estar una noche sin la caricia de un adulto, de un ser que se haga responsable, ya sea mamá de corazón, o padre sustituto, o lo que sea, o familiar. Entonces, también, yo voy parando y voy tocando temas que se deben agilizar, porque ya te digo, tu libro nos lleva por varios caminos, no solamente a una historia, nos lleva por varios caminos. Entonces yo voy haciendo pausa y voy haciendo la reflexión, ¿no? Sí, por eso el libro La hija cada capítulo es un personaje, porque lo plantea la historia desde diferentes puntos de vista y cómo cada personaje vivió la historia, que no todos la vivieron igual. Obvio. ¿Y tu papá biológico? Sí, ahora está presente, yo lo conocí, después se acercó a mi madre biológica y la acompañó y estuvo como ayudándola en la búsqueda hasta que yo aparecí, digamos, la acompañó en ese momento. ¿Eso te estuvieron buscando? Sí, ella me buscó hasta el 2015 y ella me dijo que en el 2015 fue como que se resignó, se dio por vencida y mirá qué loco, yo en el 2015 empecé a buscarla. Cuando ella dejaba de buscarme, yo empezaba a buscarla y nos encontramos. Y lo lindo y esta historia que para mí, la forma en la que se cerró, o sea, no podía pedir más porque fue ahí cuando dije esto es de película y no podía no escribir un libro con esta historia porque la tenía servida. Cuando yo, bueno, escribo el libro y quería llevárselo de regalo a mi madre biológica, porque bueno, siempre estuvo de acuerdo y le gustó la idea de contar nuestra historia en un libro, me acompañó mi mamá porque la quiso conocer. Entonces yo fui como testigo de ese abrazo, tremendo, de ese encuentro. Dos mujeres que son tan importantes en tu vida. Claro, y para mí fue un antes y un después saber que había sido deseada doblemente. Claro. Vos sabés que en una de las notas que le hice a Claudio María Domínguez, había una señora que estaba en un chat que tuve con él en un vivo en tiempos de cuarentena. Una mujer le pregunta, yo estoy muy mal porque me enteré hace poco que estoy adoptada. Y dice, uy, bendiciones, dice, tenés dos mamás, agradecerle a Dios, y me enteré hace poco, me reencontré con mi mamá. Entonces está bueno siempre buscarle esa faceta positiva a la vida, ¿no? Porque la vida te pone distintos caminos, a vos esto, a nosotros otros. Sí, yo creo que cada uno también hace lo que puede con la historia que le toca. Y me parece que quedarnos en el mensaje de bronca o de odio no sirve, y la verdad que transformando el mensaje en algo positivo podemos llegar a más personas, podemos hacer algo con eso. Entonces
trato de tomarlo así, de esto de la resiliencia, de buscarle el mensaje esperanzador, positivo, porque hay muchas personas que están en ese camino de la búsqueda del origen. Flor, ¿qué sanaste? Cuando me decías al principio, empezaste contando que el cuerpo te dolía, que tenías una mochila. Cuando pasó eso, ¿qué pasó con tu cuerpo ahí? Cerré el círculo. ¿Floreció el amor? ¿Qué cambió en tu vida? Cerré el círculo primero, que fue como esa sensación, porque esa sensación de cerrar algo, y es paz y tranquilidad. Paz. Sí, que es lo que mucha todos paz. buscamos, ¿no? Sí. Bueno, después de esa paz viene una segunda etapa. Acá ya dijiste, bueno, ¡pum! Me declaro escritora. Y ya ahí voy. Reunidos. ¿Qué es Reunidos? Reunidos, bueno, es mi segundo libro que salió ahora hace 2 meses y se trata de otros relatos, de historias que tienen que ver con la adopción, pero desde diferentes puntos de vista. Son historias Cecilia, increíbles, Claudia. sí, historias increíbles que parecen de película, pero le pasa a personas reales. Así que son muy emocionantes, Ulises, muy hombres y fuertes, mujeres. sí, muy emotivas. Así que bueno, y cada una tiene un mensaje muy importante que transmitir y que contar. Y basado en la psicología, escrito por una psicóloga que siempre nos está dejando un mensaje. La verdad que interesante. Esta noche lo leo y se los cuento porque Los prólogos también, lo estaba esperando. por psicólogos. El primero Dijiste fue... que contame Sí, eso. no, Graciela Fernández fue mi psicóloga que me acompañó en el proceso de mi búsqueda del origen, que escribe el prólogo del primer libro, y en este segundo Alejandro Schuchman, que es un psicólogo reconocido, tiene ya varios libros, es especialista en familias, en guía para padres y bueno, niñez y adolescencia, así que un genio que desinteresadamente y con una generosidad enorme aceptó mi invitación para escribir este ¿Cuándo prólogo. comenzaste a ir a la psicóloga? ¿A qué edad? Y a los 18, cuando empecé la facultad. A los 18. Sí. Y te cambia la vida, ¿no? Empezar Sí, a conocer. yo creo que aparte es muy importante que Eso digo a los papás, hay muchos problemas con los adolescentes, incluso los adultos tenemos que ir, y no importa la edad, porque siempre hay algo que sanar, ya sea con nuestros padres, con nuestra pareja, si somos separados, ayudar a nuestros hijos a conectarnos. Es tan importante trabajar, Sí. no solamente ir al gimnasio o comer saludable, sino acá. Y sí, está 50 y 50, es cuerpo-mente. Tal cual, tal Así cual. Y una de las notas que te hice en radio, te pregunté, Flor, ¿vos qué le aconsejarías a los chicos que se enteran que son adoptados? Y me gustó tu respuesta y me gustaría que se la digas a la gente también, a los chicos. Me dijiste, ¿la decís vos o la digo yo? Sobre buscar los orígenes. Sí. Bueno, con respecto a eso yo digo que es muy personal, que es según la necesidad de cada uno. Yo en su momento lo necesité porque mi cuerpo me lo pedía y porque no podía seguir con mi vida sin antes resolver esa cuestión de mi identidad, de mis orígenes, de mi historia. Yo necesitaba cerrar ese círculo para poder seguir. Y más allá si hubiese encontrado o no mis orígenes, yo creo que es enfrentarte a esa verdad que necesitamos para cerrar nuestra historia, poder aceptar lo que nos toca y poder seguir nuestro camino. Pero le digo que a aquellos que están en ese camino, que no se sientan obligados y que no es obligatorio. Yo creo que sus cuerpos les van a hablar, su corazón, y es según lo que necesite cada uno y lo que sienta. Yo lo sentí, lo necesité, pero no a todos le pasa igual. Ahí dejaste un mensaje que también es transversal y va para todos los jóvenes, ¿no? Y para todas las personas. Que el psicólogo, o cuando uno se siente mal por algún problema, en este caso el tuyo fue el tema de la adopción, y dijiste algo muy certero, que es indistintamente de que no se obtengan los resultados que uno busca. Muchas veces tenemos una mala relación con nuestros padres y tal vez no cambiemos la conducta del otro. Puede ser que yo me lleve mal con mi papá, mi mamá o con mi pareja, y no es que voy a cambiar al otro, sino que voy a cambiar yo. Claro. Para poder entender al otro, perdonarlo, soltarlo, tomar una decisión con respecto a eso. Pero nos va a ayudar a cada uno. Sí. Entonces por eso es importante pedir ayuda. Sí, muy importante. Y yo creo que el acompañamiento profesional para mí fue clave en lo que me pasó a mí. Fue muy diferente, era muy diferente hablar con mis amigas que hablar con mi psicóloga, y todo el acompañamiento y las herramientas que me brindó para después, ¿no? Porque el durante lo hacía con ella, pero
después fueron años que yo necesité para poder procesar y entender. Incluso hasta el día de hoy me sigo haciendo preguntas y entiendo las cosas distintas a como pasaron aquella vez. Claro, y vas transformando eso y cada vez mejorándolo. Bueno, para ir cerrando, la última pregunta, Flor. ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Estás trabajando como psicóloga? Contame tu futuro. ¿Cómo proyectas tu futuro? Estoy trabajando... Sé que te vas a casar. Sí, me voy a casar en noviembre. Pero estoy trabajando como investigadora en CONICET. Bien. Y sí, mi idea es seguir escribiendo. Ahora estoy con un proyecto de un libro infantil, justamente para brindar herramientas a padres, porque estos temas hay que hablarlo con los niños desde el principio. Ahí está, también, pasaste por distintas etapas. Sí, entonces... así que bueno, estoy con eso. Hace poco firmé con un sello editorial, así que eso también me va a permitir transmitir el mensaje a muchas más personas, que hoy de forma independiente es como que me cuesta un poco más. Así que muy feliz por todos los proyectos que se vienen, pero sí, mi idea es seguir escribiendo hasta que sea viejita. Bueno, yo debería haber cerrado la nota acá, pero como no me están corriendo mis productores todavía, y soy curiosa y ansiosa, voy a adelantar, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el tercer libro que vas a escribir, que dijiste es un cuento infantil que le vas a dar las herramientas a los papás porque desde pequeños tienen que saber. ¿Qué tienen que saber desde pequeños? ¿Lo vas a contar ahora o lo dejamos picando? No, te lo cuento si querés. Dale, ahí, ya cerramos. Tienen que saber de dónde vienen, el origen de cuando los niños son adoptados. Los papás tienen esa enorme tarea y esa enorme responsabilidad de decirles la verdad desde el principio, aunque duela, porque no se trata de ellos, se trata del niño. Entonces tiene que saber la verdad, tienes que saber sus orígenes, obviamente que de la manera más factible, ¿no? Y con el vocabulario que el chico necesita según la edad para que pueda entender. Yo lo entendí como una hija del corazón y lo entendí bien. Y crecí feliz y tuve una infancia feliz, así que eso es, digamos, la tarea principal de los padres, y a través de este libro para niños es el objetivo de brindar estas herramientas también desde la psicología. Gracias, Flor. A vos. La verdad que un placer haberte conocido, una historia que debes compartir, ¿eh? Si estás mirando este programa, suscríbete al canal de YouTube Background TV, comparte esta historia porque le va a servir a mucha gente. Nos vemos el próximo domingo a las 20 horas. Chao. Chau.